Jueves de Informe Regional vamos a continuar con más información y como te lo adelantaba, vamos a estar hablando de los femicidios en este año, que realmente sorprende, lo hemos hablado, lo hemos analizado también. Y en este caso vamos a tomar contacto con Gabriela Sosa, ella es integrante de Mumalá y como siempre muy amablemente accede a charlar con nosotros para reflexionar principalmente todo lo que está sucediendo, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional, Gaby, que no somos ajenos a lo que está sufriendo cada una de las mujeres que atraviesa una situación de violencia. ¿Cómo estás? Buen mediodía. No sé si me estás escuchando, Gabriela, buen mediodía. Bueno, ahí vamos a tratar de solucionar el problema del audio, como decíamos, para hablar sobre estos temas tan importantes. Ahora sí, ¿me estás escuchando? Gaby, buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, y me imagino que estabas comentando estas cifras que tenemos y que además no se dan en cualquier contexto, se dan en un contexto también de una violación grupal que, bueno, que fue conocida por todos los medios del país y muy previo al 8 de marzo, lo que hace que una vez más tengamos que charlar sobre, bueno, cuáles son las deudas pendientes del Estado, ¿no? Exactamente, todos estos flagelos que se vienen sucediendo, todas estas situaciones de violencia que vive cada una de las mujeres y como lo decía en el inicio, no somos ajenos, no solamente hablamos de la provincia de Santa Fe, sino también a nivel nacional, ¿no? En la Argentina y todo lo que viene sucediendo y en este caso principal que ha movilizado y que nuevamente pone en carpeta estos temas que en realidad ya tendrían que tener un seguimiento o un abordaje. Sí, totalmente. Nosotras lo venimos planteando desde hace muchos años que trabajamos sobre las desigualdades de género y en particular la violencia de género. Por lo tanto, lo primero que queremos aclarar, como siempre, a quienes estén mirando el programa, es qué es la violencia de género. La violencia de género son aquellas expresiones de violencia que solo suceden hacia mujeres e identidades diversas y disidentes porque son consideradas de la propiedad del varón, ¿no? Entonces ahí se empieza a entender cómo puede suceder en el espacio público, a cualquier horario, una violación grupal como la que se dio y también estos femicidios que tuvimos en la Argentina y que venimos teniendo hace 10 años por lo menos que no bajan las cifras. Entonces, por un lado, comentarle esto a la audiencia. Un femicidio o una violación grupal, perdón, es una expresión de violencia machista que viene elaborada desde un conjunto de patrones culturales que nos consideran a las mujeres de su propiedad, en el caso de los varones, u objetos sexuales. Eso es lo primero que hay que comprender. Claramente no todo varón va a llegar a matar, va a llegar a violar, pero seguramente muchos varones aún sienten que están haciendo cosas de mujeres y tienen que ordenar su habitación, o todavía está el prejuicio de qué tipo de actividades, deportes, trabajos tienen que tener por ser varones o por ser mujeres, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que aún tiene muy arraigados mandatos culturales que terminan en algunos casos, diría que en la Argentina en 43 situaciones terminaron en asesinatos de mujeres y la expresión de esta violencia sexual de manera grupal también tiene que ver con estos estereotipos. Sí, un trabajo para poder erradicar toda esta cultura que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, como vos lo hablabas, la mirada, los trabajos o aquellas situaciones que tal vez en algún momento eran natural, se naturalizaban, se dejaban pasar y hoy en día realmente que hay que ponerse a trabajar. Se vienen realizando muy lentamente y estos cambios se vienen realizando muy lentamente, pero se necesitan más acciones porque estas situaciones continúan sucediendo y nos continúan atravesando. Sí, totalmente. Primero, poder interpelar también y tirar una opinión o una tarea para la casa a quienes estén mirando y particularmente son varones, ¿no? ¿Qué posibilidad de desarmar estos estereotipos tiene a nivel personal?
Es decir, voy a ser cómplice de estas situaciones, voy a decirle a una chica cosas que le molestan en la vía pública, le voy a generar temor o no, o la voy a acompañar y voy a desarmar estas prácticas en mis compañeros y amigos varones que lo llevan adelante, ¿no? Entonces, primer tarea para los varones que están mirando es cómo desandar esos estereotipos que llevan a la violencia de género, ¿no? O cómo no ser cómplice. Y lo que falta en relación al Estado, una vez más lo planteamos, en principio creemos que el presupuesto siempre es escaso, que tiene que estar adecuado a la dimensión del problema. Es decir, claramente tenemos más presupuestos que hace unos años, que hace 20 años. No teníamos mi ministerio a nivel provincial, a nivel nacional, ahora lo tenemos. Ahora, está muy lejos ese presupuesto de la dimensión de este problema. Y tampoco hay, ni en el Estado provincial ni en el Estado nacional, un monitoreo, un seguimiento de cómo están funcionando las políticas que se han llevado adelante. ESI, por ejemplo, Educación Sexual Integral, es ley desde el 2006. ¿Cómo viene aplicándose? ¿Cuántos dispositivos para varones agresores? Cuando digo dispositivos, me refiero a espacios de tratamiento terapéutico, por ejemplo, hay para varones agresores en la Argentina. Escasísimos, contados con los dedos de una mano. Eso son algunas de las respuestas que tiene que dar el Estado y también te digo, porque no está descontextualizado, también creemos que tenemos que dar un debate en este contexto político y social de la Argentina. Es decir, nos preocupa mucho y por eso nuestra consigna es como es este 8 de marzo, que la inversión que se produce en el país esté puesta hoy su principal preocupación en saldar las deudas externas, y no en la inversión de estas deudas pendientes. Decía que la consigna nuestra este año es la deuda es con nosotras, por lo tanto tiene que ver con estas cuestiones pendientes. Bien, muchas situaciones que vos estabas relatando que realmente en algún momento se plantearon, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ESI, pero que no se llevan adelante. Esto es porque realmente no puede tener algún fin, si es tan necesario, lo hemos hablado, es ley como vos hablabas, y sin embargo no se ve en los diferentes establecimientos. Sí, totalmente. Por eso mismo creemos que aparte de la ley necesitamos un monitoreo de la aplicación. Claramente, no alcanza con tener la ley. Nosotros tenemos la ley 26485 de abordaje integral de la violencia machista desde el año 2009 y todavía estamos discutiendo que tiene que haber un presupuesto acorde para aplicarla. Entonces, no todo es hacer una ley y conquistarla, sino el Poder Ejecutivo controlando su ejecución, su aplicación. En este sentido, creo yo que, por ejemplo, podría haber sido observado el municipio de Roldán cuando se negaba, por ejemplo, a la aplicación de la educación sexual en las escuelas o cuando se negaba a los derechos, a la aplicación de las leyes que indican los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Digo, esto no puede pasar por alto. No puede pasar por la voluntad de una persona o de una creencia individual de un funcionario. Son ley, son política pública para todos y todas. ¿Quién dice seguramente si esto hubiera empezado a aplicarse correctamente desde el 2006, no tendríamos hoy al menos avances en el tipo de la sociedad que no genere lo que generó en Palermo hace unos días? Sí, es verdad, muy lamentable, mucho tiene que ver con la educación. Gaby, te quería consultar también qué tienen programado, proyectado para la próxima semana con motivo de conmemorarse este 8M. Sí, en todo el país te cuento porque, bueno, también mis actividades tienen que ver con la coordinación de las Mumalán a nivel nacional, así que estamos en todo el país impulsando iniciativas de movilización. Después de 2 años de pandemia, donde hubo que tener, eh, te diría, formas nuevas de movilizarnos, empezamos a llevar adelante algunas acciones presenciales ya el año pasado y este 8 de marzo va a ser, aún con cuidados, por supuesto, porque seguimos en pandemia, va a ser, creo yo, contundente en cuanto a la movilización, exigiendo esto, que la deuda es con nosotras, que el Estado debe responder de manera eficiente y también pidiendo basta de violencia de género.
Bien, este es el lema entonces de este año y valía la pena, por supuesto, reflexionar con este contexto que estamos atravesando, con estos casos de violencia, con los femicidios también, que ustedes vienen realizando este trabajo todos los años y también que es escalofriante las cifras que vemos a tan pocos meses de este comienzo del 2022. Sí, sí, y además que la provincia de Santa Fe colabora con estos números. Lamentablemente, en el mes de enero tuvimos tres femicidios, un travesticidio, y en el mes de febrero, apenas comenzado, murió una víctima que estaba internada hacía varias semanas en las parejas, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tiene Santa Fe y que nosotras observamos y que por eso hicimos una movilización al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, al Ministerio de Seguridad y a la sede de gobierno de la provincia, que hay dificultades, hubo limitaciones concretas de qué recursos, de cómo deben abordar la toma de la denuncia, la protección de las víctimas, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, ¿no? Es decir, tuvimos en el caso de Murphy un protocolo mal aplicado, se le devolvió la arma a un integrante, un agente que tenía antecedentes de violencia de género. En el caso de Carcarañá, el relato de la víctima es que llamó pidiendo asistencia y no había móviles para acudir en el momento que ella pedía asistencia. Y además no le fue entregado a tiempo un botón de alarma. Bueno, claramente acá está puestas algunas limitaciones, ya no solo de las características de la violencia de género, sino también de cómo están controladas y aplicadas las políticas públicas. Creo que en el caso de Santa Fe pasa por ahí. Gabriela, luego de estas movilizaciones que estuvieron realizando, ¿tuvieron alguna respuesta, alguna comunicación? No, el Estado, lamentablemente, ¿no? El Estado provincial tiene esa característica, ¿no? Posiblemente tenga que ver también con una lógica lamentable de solamente charlar con quienes les hacen pocas críticas. Esto me hago cargo de lo que digo. Yo fui subsecretaria de Políticas de Género de la provincia y pueden dar testimonio también las organizaciones con las que he trabajado de la mayor amplitud y de espacios de diálogo permanente, ¿no? Bueno, no es el caso del gobierno de la provincia que nos ha citado previo a estas situaciones y luego no hemos tenido mayor respuesta. Gabriela, te agradecemos muchísimo por este tiempo, como siempre. No, gracias a ustedes por la preocupación y es muy valorable que le dediquen este tiempo a estos temas, muy amable. Gracias. Gabriela Sosa, allí integrante de la mesa ejecutiva de Mumala, reflexionando como siempre y lamentablemente, ¿no?, cuando nos llegan estas noticias de violencias, de femicidios, que no somos ajenos a esta falta de política también de implementación y que lo vemos en el Estado en este último tiempo y que hace falta poder reclamar, ponerlos en tema, ponerlos en agenda, en carpeta, para que no se olviden, para que no nos acordemos solamente cuando pasen estos momentos tristes, estos hechos de violencias o muertes también de mujeres.